Gettysburg, Pensilvania. De día los campos parecen inofensivos, colinas suaves, cercas de madera, placas metálicas que recuerdan unidades y fechas, carreteras que serpentean entre rocas conocidas por nombres casi domésticos. Pero cuando cae la tarde, el viento baja desde las lomas y arrastra un rumor que no pertenece del todo al presente. Este lugar fue, durante 3 días de 1863, un tablero donde 2 ejércitos se midieron sin tregua, y su memoria todavía camina sobre la hierba. Entre todas las sombras que la gente asegura ver, una destaca por su precisión y por su silencio. La de un soldado que avanza erguido, con uniforme gastado y correajes deshilachados, pero sin cabeza. No grita, no amenaza, no huye. Simplemente sigue una línea, como si obedeciera una orden que nadie más escucha. Lo han visto, dicen, en Devil's Den, donde las piedras se apilan como si el suelo cuidara secretos, en la Triangular Field, donde la hierba se pone áspera y el horizonte se abre, cerca del Sachs Covered Bridge, cuya madera cruje como un barco de río, y a lo largo de las cercas de Cemetery Ridge, donde el viento parece hablar a través de los cables telegráficos de otra época. Su rareza no está en el espanto, sino en la disciplina. Camina con el paso exacto del soldado que todavía está en servicio. Para comprender por qué el relato prende con tanta fuerza, no hace falta morbo. Basta recordar lo que aquí ocurrió. El primer día, Unión y Confederación chocaron casi por azar, y el choque se convirtió en batalla. El segundo, nombres hoy convertidos en geografía: Little Round Top, The Wheatfield, Peach Orchard, ardieron en ciclos de avance y retroceso, como un mar que se empeña en morder la costa. El tercero, la carga de Pickett, convirtió un prado en una ola humana que corrió hacia un muro de piedra cubierto por artillería. Cuando el humo levantó, el campo quedó sembrado de cuerpos y de preguntas. A los vivos les tocó cavar, identificar, cargar, trasladar, improvisar. No todo llegó a tiempo. No todo tuvo nombre. No todo volvió a casa. En ese barro de ausencias se entiende mejor que una figura sin rostro marche todavía, empecinada, buscando algo que nadie puede devolverle. La leyenda del soldado sin cabeza se cuenta con una sobriedad que extraña en relatos de fantasmas. No persigue ni embosca. La mayoría de los testimonios lo describen sereno y metódico, como si su única función fuera estar. Un guía turístico que conoce cada árbol por su sombra asegura que una noche, al terminar su recorrido, pidió silencio para que el grupo escuchara los grillos y los pasos de su propio corazón. Entonces oyó otra cadencia: izquierda, derecha, izquierda, lenta y constante, clavando el peso en la tierra como si aún llevase el fusil. Salió del sendero y distinguió a contraluz un cuerpo con el azul gastado de la Unión, correajes tensos, la curva de la mochila sobre el trapecio. Allí donde debía estar la cabeza, había una oscuridad más densa que la noche, un hueco sin brillo. No corrió. Dijo buenas noches por reflejo, quizá por educación, quizá para convencerse de que aquello tenía destinatario. La figura no respondió, siguió una ruta invisible, y se disolvió contra el muro de piedra como si el mapa que lo guiaba terminara justo ahí. Otra versión se cuenta en el puente cubierto. Parejas que caminan de madrugada aseguran sentir, sin aviso, un frío limpio que sube desde el pecho hasta la nuca, un hilo de aire que no entra por las tablas ni por los lados, sino que los atraviesa. A 2 metros, la sombra de un cuerpo cruza sin lámpara y sin prisa, dejando un olor leve a humo de pólvora. No es tabaco, no es madera húmeda, es un metal dulce que se reconoce sin saber de dónde. En Devil's Den, entre rocas que parecen animales dormidos, la silueta avanza en línea recta aunque el terreno la contradiga, como si estuviera pisando el contorno de un camino que ya no existe. En Cemetery Ridge, patrullas de guardas del parque han relatado que, de pronto, la radio cuenta con estática, el aire se espesa y una forma firme recorta un perfil sin facciones.
La luz de la linterna no la rompe, solo la adelgaza hasta que desaparece. Más que una figura, el soldado sin cabeza es una sensación con geometría. La piel se enfría primero en los hombros, como si alguien hubiese puesto una mano invisible allí. El oído capta pasos regulares detrás y al girar, no hay nadie a la altura del ojo. Uno reconoce únicamente el hueco, el sitio donde el cuerpo debía inclinarse para mirar, y esa ausencia pesa. No hay voces, no hay súplicas. Hay presencia, un estar que parece pedir permiso y a la vez medir la constancia de los vivos. Si fuera un susto fácil, ya habría cansado. Es, por el contrario, una imagen que no pretende sorprender. Pretende permanecer. No faltan quien busque explicaciones sobrias y conviene escucharlas porque devuelven matices sin anular el misterio. En noches de niebla baja, el cuerpo se corta a la altura del pecho y la luz horizontal de un coche o de la luna proyecta sombras que borran la parte superior de la figura. La pareidolia completa uniformes con mochilas, correajes y la curva del cuello de la chaqueta. Las largas exposiciones fotográficas arrastran luces y cuerpos que entran y salen de cuadro. En un parque histórico los recreadores a veces estiran ensayos y vuelven de noche por atajos, y de lejos, la silueta parece caminar sin cabeza, porque la visera del kepi y la mochila se juntan con el negro del cielo. Y aún así, hay relatos que sobreviven a estas correcciones. La intencionalidad de un paso que elige la línea más absurda, la frialdad que se siente, en el lugar exacto donde debería estar un rostro, la manera en que el olor a hierro húmedo aparece y se va, como si obedeciera un gesto. Cuando la memoria colectiva no dispone de nombre y apellido, crea símbolos. El soldado sin cabeza puede ser el emblema de los no identificados de los que jamás tuvieron placa, que llevar de vuelta a casa de los que no fueron llorados en un porche, sino enterrados con prisa por otros que también debían irse. No es casual que este campo recoja tantas historias de apariciones sin estridencias. Aquí se mezclan el deber y la pérdida, el mapa impecable de los manuales con la confusión real de un terreno donde las órdenes chocaron con el barro, la piedra y el miedo. La forma sin cabeza recuerda que, incluso cuando la orden se extingue, la inercia de cumplirla se queda. Los vecinos de Gettysburg tratan estas cosas con respeto. Saben que el turismo que busca sustos puede olvidar que pisa un cementerio. Los guías serios no prometen fantasmas, ofrecen historia y silencio, y el silencio hace el resto. Los recreadores más cuidadosos revisan sus rutinas para no caber en relatos equivocados. Los guardas mantienen el parque como se mantiene una aula, no una casa del espanto. Y el visitante que decide escuchar descubre que el campo no hace ruido, tiene cadencias. El viento en las cercas es un arco. Los insectos son una base rítmica que sube y baja. Los pasos sobre grava te recuerdan que ocupas el lugar de otros pasos más antiguos. Si en medio de esa música se suma una cadencia extra, comprendes por qué tantos se quedan quietos sin saber explicar qué perciben. Hay testimonios que, por su modestia, resultan convincentes. Una paramédica de visita relató que, en el puente, su linterna recortó tablas, tornillos y sombras, y que, de golpe, un frío sin corriente la atravesó. El cuerpo que vio a 2 metros no tenía detalles en la parte superior, no era sombra de árbol, no era abrigo, no era gente. Duró 5 segundos, suficientes para que el profesional en ella buscara la causa física y el ser humano entendiera que, allí, por un instante, el tiempo había hecho una grieta. Un fotógrafo aficionado que perseguía estelas de estrella en largas exposiciones, volvió a casa con una imagen donde una forma cruzaba la lente, uniforme nítido, correajes tensos, nada en el lugar de las facciones. No la publicó. Dijo que no por miedo al ridículo, sino por respeto. No todo retrato quiere exhibirse. No es raro que un sitio así genere historias. La guerra deja huecos en los mapas y en la gente, y Gettysburg condensa señalamientos como pocos.
¿Podemos atribuir el relato a recreadores, nieblas, luces y expectativas? En parte sí. Podemos reducir la constancia de los pasos, la frialdad dirigida, el vacío donde la mirada debería estar. Tal vez no siempre. Y quizá ahí reside la fuerza del cuento, en no imponerse como dogma, sino en insistir con la obstinación de lo que retorna. Si la figura marchara con violencia, sería un espantajo más. Su serenidad la vuelve creíble, no como prueba científica, sino como símbolo compartido. La ciudad aprendió a convivir con sus capas de tiempo. En cafeterías al amanecer, se cruzan recreadores con mochilas y estudiantes con computadoras. En los porches, los viejos recuerdan con precisión dónde se oía tal batería en tal colina cuando eran niños y los abuelos señalaban con el bastón. A veces alguien dice, anoche, en el Whitfield, me pareció ver pasar un uniforme. No hay carcajadas ni titulares. Hay cabezas que asienten, como si hubieran hablado del clima. En un lugar donde la historia está en superficie, los vivos desarrollan una cortesía especial, la de dejar sitio a quien quizá todavía pasa lista. Conviene, sin embargo, guardar una ética. La imagen del soldado sin cabeza atrae porque es potente, pero no fue hecha para vender entradas. Quien visita el campo de noche debe hacerlo con permiso, con guía, con prudencia. Las linternas se bajan cuando otro mira. Las voces se atemperan. Las piedras no se trepan si una placa pide que no. Los que coleccionan sustos se marchan rápido y no recuerdan nada. Los que escuchan regresan con una certeza difícil de transmitir, que aquí la ausencia tiene medida, peso y dirección. El fantasma, si existe, no te mira porque no puede. Avanza hacia su deber. Si no existe, el relato sigue siendo útil. Nos obliga a pensar en los que no tuvieron entierro, en los que quedaron sin nombre, en los que una nación tardó en contar. Hay una escena que se repite en la memoria de quienes vuelven. Es de noche, y la luna apenas alcanza para platear las placas. El aire huele a hierba mojada y a metal frío. A lo lejos, una carretera lanza un hilo de luz. Los faros pasan sin detenerse, como si el presente bordease el pasado con respeto. Caminas por la línea de una cerca y el suelo empieza a contar las irregularidades. Sientes, sin razón, que no deberías cruzar un punto, como si la tierra no quisiera que hicieras ese atajo. Das un rodeo. No te lo ordenó nadie. Lo pedía el lugar. En ese borde, en ese freno instintivo, muchos sitúan al soldado sin cabeza, no como susto, sino como frontera invisible, un recordatorio de que hay trayectos que no nos corresponden. Preguntarse por qué esta historia ha resistido décadas sin pruebas definitivas es preguntarse por el tipo de historias que necesitamos. Hay fantasmas que sirven para asustar niños y fantasmas que ayudan a sostener preguntas. Este pertenece a los segundos. ¿Qué hacemos con los restos que no regresan? ¿Qué nombre damos a los que no tuvieron nombre? ¿Cómo se honra el deber cuando ya no hay orden que cumplir? La figura sin rostro responde sin hablar. Se camina. Se confirma que el terreno sigue ahí. Se pasa lista sin estridencias. Se hace lo que se puede, permanecer. Si vienes a Gettysburg, no busques el susto en la esquina. Busca el silencio entre dos piedras. Respira hondo en el puente. Camina la Triangular Field como quien no quiere ser protagonista. Si en medio de esa sencillez sientes un frío limpio detrás de los hombros, no levantes el teléfono de inmediato. Deja que el campo complete la escena. Quizá cruces con alguien que ya no puede mirarte, pero que todavía ve lo que importa. Una bandera que no cruje por el viento de hoy, sino por el de entonces. Unas botas modernas que evitan pisar donde una bota antigua cayó. Una vida que escucha. La historia humana no se compone solo de fechas y nombres, también de huecos. Este relato le pone paso a uno de esos huecos para que podamos seguir contándolo sin gritar. Tal vez el soldado sin cabeza no pida nada. Tal vez su simple marcha sea su manera de decir, sigo aquí para que ustedes recuerden. Y, al recordarlo, nos recordamos a nosotros mismos en nuestra versión más decente, la que baja la voz,
la que no convierte la tragedia en espectáculo, la que entiende que hay lugares donde se entra como se entra a una iglesia entre semana, con deseo de aprender y sin necesidad de tocarlo todo. En un mundo que corre, un fantasma que camina lento y sin rostro nos obliga a ajustar el paso. Si lo ves, o si solo crees sentirlo, toma su ritmo por un minuto. Deja que te acompañe hasta el muro de piedra y que se deshaga allí, donde tantas rutas terminaron. Después continúa por tu camino con una certeza discreta. No todas las presencias necesitan nombre para enseñar algo. Algunas, como esta, basta que sigan marchando.